Nuestro piso le agradecemos al doctor Jorge Rodas porque está acá para hablar de algo que es muy importante, la situación de la formación de profesionales médicos en Paraguay. Se generó una alerta, Rolando, porque todos vimos de alguna forma algunas partes de lo que fue esa reunión hace 2 noches con la sociedad científica. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Buen día, y fue con la Academia de Medicina. Con la Academia de Medicina, que es una sociedad científica. Es una sociedad científica muy conocida y reconocida, porque ahí están todos en este momento concentrados nuestros ex profesores, Claro. Gente todos ya de experiencia. Eminencia. Eminencia con mucho antecedente académico, científico. Bueno, Rolando, para poner en contexto, ¿vos te acordás lo que dijo Mora? ¿Tenemos lo que dijo Mora? Tenemos lo que dijo Mora porque de alguna manera fue también la detonante de lo que se vino hablando en las últimas horas, porque estaba acompañando este panel de debate y estaba viendo la reacción que generó sus declaraciones. Sí. Y vamos a compartir una parte al menos de lo que él había mencionado durante este encuentro. Bueno, enseguida vamos a tener con audio. Sin audio cuesta entender, ¿eh? Difícil es la lectura de labios para quienes conducimos un programa de televisión por el momento, pero vamos a aprender también. No, Mora pone una posición más bien técnica a un tema que me decía el doctor Rodas mientras preparábamos la nota, tiene otras connotaciones. ¿Dónde es que surge el conflicto? Porque hasta donde yo he entendido, doctor Rodas, es, bueno, se siguen aprobando facultades de medicina sin las condiciones para ello. Y tenemos ya más de 40, 44 se contaba hasta hace unos días, 47 parece que ya son ahora, muchas de ellas prácticamente de membrete. Y estamos hablando de universidades de las cuales egresan gente que va a cuidar de nuestra salud ahora, en un futuro muy cercano. ¿Esa es la situación, doctor? Esa es la situación, y como en cualquier dimensión de la vida posiblemente, los autorizados para hablar de un tema debe tener algún antecedente en el mismo. Es decir, cuando vamos a encarar un tema académico, se mira mucho qué antecedente académico, qué antecedente científico tiene el que está enfocando, el que está analizando el tema. Y esa es una situación que se presenta con el joven presidente del Consejo Nacional de Educación Superior, que en muchas ocasiones toma el pose de prácticamente, vamos a decir, experto, que en este caso particular lo que yo estoy analizando se refiere a las carreras de medicina, a la formación médica, porque la ciencia médica se forma en el nivel de grado y en el nivel de posgrado, y entonces trae, por ejemplo, números fríos a presentar para justificar las habilitaciones irregulares de su administración en los últimos tiempos, y récord, por cierto, porque habilitar 4 carreras de medicina en el país en 60 días realmente es un récord, por una parte. Y cosas así que se da con este joven presidente, en quien cifrábamos mucha esperanza nosotros, porque fue público nuestro cuestionamiento al anterior presidente, precisamente por estas cuestiones de habilitar, decíamos, irresponsablemente carreras de medicina, y cifrábamos mucha esperanza, más todavía él viene del órgano rector de la educación paraguaya, que es el Ministerio de Educación y Ciencia, él es viceministro de Educación Superior, y realmente como gremio, porque por momentos parece en este país que se quiere llevar al plano personal las cosas. No, como gremios nosotros hemos fijado postura y no tenemos duda de lo que le habíamos acercado. Nosotros como Círculo Paraguayo de Médicos le solicitamos que renuncie al cargo porque él no tiene experiencia, no tiene antecedente y está desmejorando, dañando la formación médica, que no pasa luego por su mejor momento, y con estas últimas acciones de él ya destrozó totalmente. Ahora, él mencionaba en un momento dado durante este encuentro y les decía,
los datos que ustedes están manejando no son los correctos. Nosotros hicimos un cruzamiento con el Ministerio de Salud y tenemos los datos y todo coincide, decía, y uno queda allí con la duda, pero al final, ¿cuál es la información correcta? ¿Esos datos son ciertos, lo que hace referencia a Mora? ¿Cuál es la información que ustedes manejan, doctor, finalmente? Bien, se refiere particularmente a los espacios educativos de los establecimientos de salud. Como ustedes saben, vamos a conversar dentro de la formación médica, es muy importante este espacio educativo, aula, laboratorio, pero uno de los capítulos importantes es el contacto con el paciente, que solamente se puede realizar dentro de un establecimiento de salud. Tiene que haber paciente para poder realizar práctica. Y no es solamente la cantidad de camas, porque eso es muy importante. Él no puede llegar a alcanzar a entender lo que voy a explicar ahora. Cuando uno va a una práctica en un establecimiento de salud que tiene 100 camas, no significa que 100 estudiantes pueden practicar ahí. Ajá. En primer lugar, hay una fórmula para los establecimientos públicos que se multiplica por 0,7 el número de camas. ¿Qué significa eso? Para fines académicos. Sí. Si tiene 100 camas, se multiplica por 0,7 y entonces representa 70. Okay. ¿Por qué se hace esa multiplicación por 0,7? Porque muchos de los pacientes no son sujetos de estudio. ¿Qué significa eso? El recién operado, el que está en terapia intensiva, claro, el recién nacido, uno no puede abordar, y hoy día uno tiene que tener el consentimiento de la familia. Del paciente. Del Uno paciente. se acerca. Yo soy instructor precisamente de asignaturas que se desarrollan en campo clínico de práctica. Yo me voy primero a conversar con el paciente y pedirle si es que podemos ir a conversar con un grupo de estudiantes con él, porque le vamos a entrevistar y le vamos a examinar físicamente. Es de alguna manera una molestia, no en el sentido literal de molestia, pero un tiempo que le ocupamos. ¿Y qué se da en estas condiciones? Él saca números fríos, no puede tener estos criterios, y hoy día se agrega a esto que acabo de decir lo que se llama cohabitación de carreras, de 2 o más carreras de medicina. Es decir, en el mismo establecimiento de salud no solamente se proyecta una carrera. Por ejemplo, nosotros denunciamos que habían 7 carreras supuestamente practicando en un establecimiento de salud. Vale decir de que ese cálculo inicial que acabo de señalarle, hay que sumar de que ese paciente recibe a un grupo de estudiantes a las 7 de la mañana, dura más o menos la actividad por 2 horas, y llega otro grupo a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana. Es un fastidio. Es claro, decir, de una incomodidad inicial claro, sostenible, pasa a un fastidio para el paciente. Yo, el tercero que viene a practicar conmigo, le digo, hermano, basta, quiero descansar un poco, ¿no? O sea, entiendo la exigencia, pero no puedo estar siendo sometido 3 veces en una mañana a un practicante, Sí, ¿no? Mario, y precisamente Con mucho respeto, ¿verdad? Usted no va a un lugar público, usted va a un lugar privado. También son campos de práctica los establecimientos privados, y se multiplica por 0,3. ¿Qué significa eso? Que si tiene 100 camas el establecimiento de salud, vamos a poner un nombre de un sanatorio muy conocido de la capital. Sí. Tiene 100 camas, se multiplica por 0,3, porque de 100 camas que tiene, solamente ya se considera espacio educativo, espacio para práctica, solamente 30 camas. Y de eso hay que ver, porque en los servicios privados los pacientes son más exigentes porque paga, y no todos acceden. Es decir, cuando uno presenta, como el caso que suele desarrollar el presidente del CONE, presenta unos números fríos, imagínense lo que viene a decir, porque yo me siento parte de los que trabajan en este tema hace muchos años. Él viene a comentar, ¿no? O viene con la gran información de que el informe del año 2020 del doctor Masoleni estaba errado, porque cuando eso Masoleni le dijo al presidente del CONE, señor presidente, no habiliten más carreras, con otra redacción mejor, por supuesto, claro, no habiliten más carreras de medicina, porque en las dependencias del Ministerio de Salud ya no hay espacio para nuevos estudiantes. Y explica de que se hizo un relevamiento de todas las regiones sanitarias
del país, bastante bien sustentado. Él viene, el presidente actual, y esa investigación, él investiga y encuentra que su conclusión fue errada. Una investigación bastante errada. No es que haya ido él a hacer una nueva investigación en el campo, sino que toma el papel, corrige y da un resultado y nos entrega a nosotros que trabajamos diariamente en ese tema como un resultado y es más, nos acusa de que estamos desactualizados con la información que él nos trae. Es sui generis y por momento hasta medio cómico. No están acostumbrados a trabajar con datos, dijo Sí. él durante su exposición, y eso No. le genera rechazo. Mencionó en una parte de su exposición. Él casi lo plantea como un choque generacional, doctor. Él plantea de esa manera, sin embargo, los médicos, los 100 médicos que estuvimos allí, expresado a través de un colega muy respetado, le dijo, por supuesto mejor redactado, usted no entiende lo que dice, porque nos estaba explicando, imagínense, se pone en pose de catedrático y nos da una clase expositiva magistral sobre campos clínicos de práctica y nosotros somos los que trabajamos y conocemos todas las vicisitudes diarias. Claro. Por ejemplo, doctor, te escuché ayer diciendo en un medio, se confunde hasta el lugar físico. Por ejemplo, una unidad de salud familiar no es un lugar de práctica para un estudiante, o sí lo es. Es un lugar de práctica para asignaturas que pueden, vamos a decir, como salud pública, Claro. pero no es para una asignatura de grado, clínica, ginecostetricia, Claro. pediatría. Ahí no va a encontrar esos casos. No van a encontrar, porque para que sea un campo de práctica tiene que tener variedad de patología. Claro. Es decir, tiene que tener número de patología. No es que el estudiante se va y encuentra un caso de apendicitis un día, en la siguiente práctica apendicitis solamente, como ocurre en los lugares donde no hay variedad de pacientes. Y la práctica formativa que realiza el estudiante, estamos hablando del nivel de grado, en ese momento tiene unidades didácticas que tiene que ir desarrollando diferentes patologías. Debe ver bocio, debe ver un caso de peritonitis, debe ver varices. Es decir, a eso le llamamos nosotros variedad de patología que demanda la estructura curricular, porque uno va desarrollando en aula lo que se llama orientación cognitiva y después lleva la práctica en los establecimientos de salud. Estaba mirando el comunicado y quería aprovechar para consultarte. En una parte hace referencia que en los últimos 2 meses se dieron habilitaciones de por lo menos, no sé cuánto, 4 creo que hacía referencia. ¿Qué fue lo que...? Esto ya fue en la época de Mora, doctor. El doctor Mora se inauguró con la rehabilitación de 2 carreras de medicina que fueron clausurados por corrupción académica, venta de títulos. Es decir, el CONES, y quiero que entrevisten a los otros miembros del CONES, Sí. habían tomado la determinación de clausurar luego de una larga, vamos a decir, una intervención que hicieron dentro de las carreras, y terminó en la clausura. Y cuando vino Mora, llega con la gran novedad, siempre él trae información novedosa, y con la gran novedad de que el plan de mejora que habían recomendado en ese momento los interventores y las carreras ya cumplieron. Es decir, dentro de las evaluaciones en educación superior, hoy día, cuando se evalúa una carrera, en este caso, y se encuentra debilidades, hay unas recomendaciones denominadas plan de mejora. Es decir, debe aumentar el número de docentes, en fin, con nivel de masterado. Entonces, cumple, esa era la debilidad, y el plan de mejora cumple. Él viene con la gran novedad de que encontró que no fue observado, así como encontró del ministerio que no fue observado un resultado, y entonces, en este caso, encontró que no fue, ya cumplieron plenamente las carreras y el plan de mejora y que no fue observado, y entonces automáticamente él lo rehabilita. ¿A quién rehabilita? A 2 carreras que fue demostrado, muchos de ellos no llegaron a completar 6 años, de los 6 años que demanda la carrera, porque vinieron del extranjero estudiantes de un nivel
por ejemplo, de un curso, segundo curso, y ya le inscribieron en el cuarto curso completándole la planilla del certificado de estudio. Cosas de eso no lo digo yo, eso fue lo que informaron, claro, lo que está en el informe. los interventores. Muchos de ellos pasaron a la fiscalía porque ya tenían registrado en el Ministerio de Educación y Ciencia título, en ese caso, no es falso, vamos a decir, porque ni completaron la carrera. Claro, dos cosas que dice Mora en su defensa. Sí. Uno es que él dice las prácticas recientes del cuarto año. Y segundo dice, las universidades habilitadas previamente deben presentar su convenio con el Ministerio de Salud. Y una vez que ellos presentan, está garantizado que habrá prácticas para esos estudiantes de esas universidades. Eso también explica de que se están dando esos convenios a pesar de la posición de ustedes, doctor. Sí, así mismo. Eso cuando uno entiende, Mario, hasta orilla lo patológico. Por eso vino la reacción de los colegas. Cuando uno entiende el tema y se sale una persona como él que no entiende lo que dice y te explica cómo tiene que ser. Primero, luego, una irresponsabilidad del presidente del CONES desde el momento que acepta un proyecto educativo que no evidencia de que tiene un sustento de campo de práctica. Imagínense, voy a poner el escenario de ese mismo ejemplo. Acepta una carrera, le habilita la carrera, lógicamente no necesita todavía en ese momento, supuestamente él, no es así tampoco, en el cuarto año recién va a empezar a necesitar campo clínico de práctica y no encuentra el campo clínico de práctica, entonces señores, acá se declaró carne, para lo que ustedes que no entienden guaraní, acá se declaró SOO y se cierra esta carrera porque el presidente anterior, para lo que él ya no va a estar, para ese tiempo, el presidente anterior les había aprobado una carrera sin campo clínico de práctica. Claro. O sea, imagínense sobre una posibilidad que él ve, aprueba una carrera. Es una responsabilidad absoluta. Es más, alguien le debe cuestionar. No se debe aprobar ninguna carrera que no demuestre fehacientemente que está respaldado con campo clínico de práctica, porque es lo elemental para nuestra formación. Lo que se presenta entonces es una especie de promesa de que se va a hacer. Una especie de promesa, pero si no paga, no honra su promesa, ¿qué va a ocurrir? Aparte de eso, que él ya no va a ser presidente del CONE cuando llegue eso. A lo mejor no sé dónde lo que él quiere irse en este momento, pero a lo mejor ya va a llegar en ese lugar. Entonces, imagínense, esa es una aventura, ¿no? Es un emprendimiento. Un emprendimiento sin sustento se denomina aventura. Es una aventura académica. Bueno, Rolando, lastimosamente tenemos poco tiempo. Sí. El tema apasionante también le damos la oportunidad al doctor Mora si quiere venir. No hay ningún problema de ninguna índole con él. Yo hablé con él ayer en la radio. Él tiene sus razones, dice que no va a renunciar. Pero ustedes pidieron la renuncia, doctor. Para ir cerrando, ¿se van a mantener en esa posición? ¿Ustedes creen que el cambio de esa cabeza podría modificar y reencauzar las cosas de acuerdo a una visión más humanitaria, científica del tema? No sé si va a ser respondiendo a nuestro pedido, pero él tiene que salir, no sé, es mejor que sea más temprano para no seguir dañando más. Yo me refiero solamente a nuestra disciplina, a la formación médica paraguaya. Es una cuestión de tiempo. Él seguramente no va a salir temprano, pero es una cuestión de tiempo. Tiene que salir por el bien de la formación médica de nuestro país. Contundente, Rolando, ¿eh? Sí, totalmente. Y sin lugar a dudas se va a seguir hablando de este tema porque grandes referentes sentaron postura y se mantienen en eso, entonces va a ser un tema que vamos a seguir hablando sin lugar a dudas. Coste que lo entramos con el doctor Rodas en otro tema más espinoso todavía que mencionaba el doctor Alfredo Boxia en esa misma reunión, de la vinculación de algunas universidades con el lavado de dinero. Y el narcotráfico. Gravísimo, el narcotráfico. Eso generó un terremoto en la zona fronteriza porque muchos colegas llamaron y dijeron exactamente lo que está pasando acá. Otro tema que tocaremos en su momento también con respecto a esto que nos preocupa tanto. ¿Por qué nos preocupa? Porque está en juego la salud de todos los paraguayos. Estos mismos médicos que se reciben sin práctica nos van a atender mañana en los hospitales públicos y privados. Ese es el gran problema. Y tengo que preguntarnos también por qué se aplazan todos después cuando van a Brasil a revalidar su título. ¿Y qué van a hacer esos que se aplazan allá y que tienen que volver solamente acá?
todo un tema porque es muy importante que debatamos de esto. Doctor Rodas, algo que quiera decir para despedirte y gracias por venir. Muchas gracias por la invitación y le digo al presidente que no encare como un tema personal esta situación. Nuestro cuestionamiento como gremio es sobre su gestión y las acciones realizadas por él. Absolutamente nada personal no hay en esto. Muchísimas gracias por la invitación. Importante detalle también, que no se convierta en una guerra de egos y que busquemos la solución para la gente.